Cayó el gabinete Miralles. ¿Quién es el nuevo premier y qué viene ahora para el gobierno? Este país es políticamente inviable. Los detalles de cómo López Chau controló la uni. Indecopi dice que hay riesgos en el deal entre Sky y Avianca. Matilde Pinchi recuerda que Acuña pasó por la salita del CIN. Empresario se llevó 4 millones de soles de EMAPE por obra que nunca hizo. Renuncia un alto cargo de inteligencia en Estados Unidos por la guerra contra Irán. Y se enciende la frontera de Ecuador con Colombia y el Perú está en alerta. Empieza la contra. Hola, soy Paolo Benza y esto es La Contra, el resumen de los temas que realmente te importan sin importar a quién le molesten. Se acaba el martes 17 de marzo y sí, tenemos que volver a contarles de cambios en el gabinete. Es francamente increíble, pero es verdad. Este país carece de viabilidad política. Desde ayer ya se sabía que al gabinete de Denise Miralles no le daban las cuentas para conseguir el voto de confianza. Un conteo que hizo El Comercio le daba apenas 35 votos y pasó lo que tenía que pasar, cayó. Todo entre mucho desorden, por supuesto. El presidente Balcázar, que no recuerda ni lo que comió por la mañana, juró que no habría cambios. Miralles convocó a una conferencia de prensa en PCM y minutos después se publicaba la carta en la que la despedía el secretario general de Presidencia. Ni siquiera el propio Balcázar. Patético. ¿Qué pasó? Pues peleas entre las bancadas por el control de ministerios como el MEF y el MINEM de nuevo. ¿Quién es el nuevo premier? Luis Arroyo, quien hasta hoy estaba como ministro de Defensa. Según Fernando Tuesta, es el primer PCM que viene del fuero militar desde 1980. ¿Qué podemos decir de Arroyo? En la declaración jurada que presentó cuando asumió el MINDEF, declaró un proceso en el Tribunal Militar y marcó que estaba al mismo tiempo en trámite y con archivo. Bastante extraño. La periodista Carla Ramírez contó que en 2022 una sala del fuero militar condenó a Arroyo a 3 años de prisión por el delito de exceso del ejercicio del mando. Pero un año después, el mismo fuero declaró sin valor la sentencia, según reportó LP Pasión por el Derecho. En fin, Arroyo luego presentó un anexo de su declaración jurada que dice que todavía está en trámite una investigación por falsedad ideológica en su contra. El otro cambio importante es en economía. Se fue Gerardo López sin pena ni gloria y entra Rodolfo Acuña, un pata con amplia experiencia en el Estado. Ha trabajado en el MEF, el MINDEF, el Midagri, el MINEM, etc. Hasta hoy era viceministro de Hacienda y en su última declaración jurada de julio dijo tener una investigación en trámite por lavado de activos. Ojo que el MEF tendrá entre manos un asunto clave, porque antes del cambio de mando lanzó este comunicado en el que dicen que están evaluando una línea de financiamiento de endeudamiento externo para cubrir la liquidez de Petroperú mientras, cito, avanza la reorganización patrimonial. ¿Seguirá el camino de la privatización? Veremos. Lo cierto es que el tiempo vuelve a correr. El nuevo gabinete tiene 30 días para pedir el voto de confianza. Se pueden tomar hasta después de las elecciones. Imagínense ese caos. Bueno, vamos con el resto de noticias. Todas las cochinadas de la gestión de López Chau en la uni. Lluvia de contratos para su cogollo y el intento de enquistar a los suyos en la universidad. ¿Así será su mandato si llega a ser presidente? Nuestro editor Julio Rospigliosi ha compilado toda la información. A ver, los que conocen al candidato lo describen como un tipo orgulloso de su gestión en la Universidad Nacional de Ingeniería, pero poco tolerante a las críticas. Lo ha demostrado en público más de una vez. ¿Cómo se afianzó en la uni? López Chau llegó al rectorado en 2021 en una lista en la que iba su hoy enemiga Shirley Chilet, que ya les hablaré de ella más adelante. Al poco tiempo, a mediados del 2023, fundó Ahora Nación, la plataforma con la que busca ser presidente. Lo hizo con algunos alumnos, exalumnos y profesores de la universidad. Otros, que llegaban de fuera, consiguieron luego contratos cuando López Chau era rector. Hemos detectado que Ángel Meneses Crispín, por ejemplo, era docente en la Universidad Nacional del Callao hasta el 2024, pero meses después de fundar Ahora Nación entró como docente de economía en la uni. Otro caso es el de Carlomagno Salcedo, que como reveló Hildebrand en sus 13, al poco tiempo de fundar el partido, logró 2 contratos por 54.000 soles con la uni. Uno más es el del ahora ex militante Leandro Gámez, quien meses después
después de ser nombrado presidente del Tribunal Electoral de Ahora Nación, obtuvo contratos por 32.000 soles. El asunto hasta fue observado por la Contraloría en enero, ahorita nomás, por un posible conflicto de interés. Como Salcedo y Gámez, hay otros casos que investiga la Fiscalía Anticorrupción, que también indaga en la designación de Sonia Anapán como secretaria general de la UNI a fines del 2021, a pesar de que presuntamente no cumplía con el perfil para el cargo. De hecho, Carlomagno Salcedo fue su abogado. Nuestro equipo ha logrado contactar con un docente de la UNI que también denunció ante la Fiscalía a López Chau por, entre otros, el incremento de las órdenes de servicio, pues asegura que se cuadruplicaron en una docena de oficinas y direcciones. Ven el cuadro en pantalla, de 10 millones de soles en 2021 a poco más de 40 millones de soles a fines del 2024. El denunciante señala que no había justificación para algo así. Nosotros hemos pedido una entrevista con el candidato, pero no quiere. De hecho, su equipo de prensa nos ha respondido que los asesores políticos le han dado el consejo de que no venga a hablar con este canal. ¿A qué le tiene miedo el señor López Chau? Hace unos días negó malos manejos en la UNI en declaraciones a otros medios. Lo cito: los que estén convencidos de este hecho, que vayan al Poder Judicial y presenten pruebas. Bueno, precisamente sí hay quienes se han animado a denunciar. Y es que la gestión de López Chau fue vista por sus opositores no como una en beneficio de la universidad, sino como su plataforma política. Una vez ganó el rectorado, se olvidó de los grandes cambios por los que lo apoyamos en su candidatura, nos dice otra profesora que quedó desencantada del rector. Y las cosas empeoraron en 2024. Para postular a Palacio, el de Ahora Nación tenía que renunciar al rectorado. Las reglas vigentes decían que quien debía sucederlo era la vicerrectora académica Shirley Chilet, pero ya había tenido desencuentros previos con ella. Y qué coincidencia, en la asamblea universitaria se empezó a cocinar un cambio de estatutos para que la que asumiera el rectorado en caso de renuncia no fuera la vicerrectora, sino una persona elegida por esa misma asamblea. Es evidente que eso tiene nombre propio, se quejó Chilet en una sesión de marzo del 2025. Lo curioso es quién había propuesto el cambio del estatuto, nada menos que el decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica, Tito Vilches Vilches, o sorpresa, afiliado de Ahora Nación. Todo terminó en la elección de Arturo Talledo como sucesor de López Chau. Talledo es un tipo que defiende a capa y espada al hoy candidato. Esa designación generó una pelea interna por el rectorado porque la SUNEDU no quiso reconocerlo a él, sino a Chilet. Alumnos sin títulos válidos y sin poder trabajar me han escrito desesperados por eso. Recién la semana pasada, Talledo consiguió una cautelar para terminar su gestión hasta noviembre de este año. López Chau, mientras, se mantiene tercero en las encuestas y se habría jalado de asesor de campaña al español Jordi Segarra, según El Comercio. Segarra fue consejero de PPK en la segunda vuelta del 2016 y ha asesorado en México a políticos del PRI, el Partido de Acción Nacional y PANAL. ¿Se conocerá con Nieto? Ojo, en 2020 Segarra fue denunciado por estar presuntamente involucrado en lavado de dinero y el supuesto desvío de recursos en las campañas del PRI. Ojo. Por ahora vamos a un primer corte y volvemos con Indecopi observando la compra de Sky por parte de Avianca, Matilde Pinchi recordándonos que el Petipán Acuña pasó por la salita del CIN, el candidato de Porky ampallado intentando ocultar la placa de un vehículo prestado y EMAPE metida en un nuevo escándalo. Volvemos. ¿Te gusta nuestro contenido y quieres ver más de nosotros? Pues estás de suerte. Hemos creado un Patreon donde tendrás más de la contra. Al suscribirte, conseguirás los mejores beneficios, así como acceso a contenido exclusivo. Pero sobre todo, apoyarás a este proyecto. Encuentra el link de nuestro Patreon en la descripción de este video, para seguir hablando de los temas más impactantes de los que nadie habla, y sin importar a quién le moleste. Regresamos con la contra, el resumen de los temas que realmente te importan sin importar a quién le molesten. Y ya sabes, la mejor forma de sostener este espacio de periodismo libre es con nuestras membresías de YouTube. Te pasaremos completos nuestros documentos exclusivos, tendrás contenido adelantado y stickers. Solo tienes que cliquear en el botón unirse aquí abajo. Apoya el periodismo independiente. Titulares. 1. Indecopi observa riesgos a la libre competencia en la fusión entre las aerolíneas Sky y Avianca. Pero no todo está perdido. Ahora se avanzará a una segunda fase de evaluación donde hasta tú que estás escuchando este podcast puedes dar tu opinión sobre la compra. ¿Cómo es eso? Les explico. En diciembre, Abra Group, dueña de Avianca, presentó una solicitud ante Indecopi para comprar Sky, pero la operación se retrasó. Una vez presentada la solicitud, el deal entró en una primera fase de análisis que duró hasta el 4 de marzo. El abogado especialista en regulación José Carlos
Carlos González Cucho, nos explica que la mayoría de compras se aprueba en primera fase. Es muy raro que el procedimiento llegue a la segunda. ¿Por qué podría pasar a una nueva etapa? Porque la entidad, o sea Indecopi, considera que la compra puede generar un monopolio o una posición de dominio perjudicial para el mercado. Y eso fue lo que pasó. Identificaron potenciales riesgos a la competencia, específicamente en las rutas Lima-Miami y Cusco-Miami. Aunque hay que decir que Sky y Avianca no son las únicas aerolíneas que hacen esas rutas. Como fuese, González Cucho nos explica que en esta segunda fase Indecopi invita a la ciudadanía en general a emitir su opinión sobre el deal. Es decir, cualquiera puede ir a la entidad a dar su opinión. Empresas, personas, gremios, perros, gatos, lo que sea. En fin, la nueva etapa terminará como máximo en 120 días. ¿Qué pasará después? Hay 3 escenarios posibles. Aprueban el deal sin observaciones, aprueban el deal pero ponen condiciones o lo niegan. Ya les contaré. Y ya que estamos hablando de Indecopi, les cuento que le acaban de clavar una sanción a Scotiabank. ¿Qué pasó? Una de sus clientas tenía un crédito vehicular y dejó de pagar algunas cuotas. El banco continuó negociando un refinanciamiento, lo que le generó a la mujer la expectativa de que el proceso seguiría adelante, pero en medio de la negociación, Scotia vendió el carro. Indecopi los multó con 55.000 soles, argumentando que las entidades bancarias no pueden generar expectativas de refinanciamiento y luego adoptar decisiones contradictorias sin avisarle al consumidor. Así que ya saben, por si les pasa. 2. Vamos con un anunciante. Estamos en año electoral y como siempre, todos hablan de propuestas que van a cambiar el país. Pero hay decisiones que no pueden esperar a abril, las tuyas. Mientras el debate público gira en torno a promesas y algunas discusiones bizantinas, tu negocio sigue abriendo todos los días. Los proveedores siguen esperando, los clientes siguen llegando y los proyectos no se pueden poner en pausa. Por eso, cuando llega el momento de dar el siguiente paso, es importante tener aliados que confíen en tu proyecto. En Prestamipe ofrecemos préstamos con garantía hipotecaria para quienes tienen un inmueble registrado en SUNARP y buscan financiamiento para impulsar su negocio. Con tasas personalizadas, cronogramas de pago a medida y plazos de hasta 6 años, para que tu negocio siga avanzando incluso cuando el país esté en campaña. Porque cuando alguien confía en ti, decides distinto. Prestamipe, confiamos en ti. 3. Reaparece Matilde Pinchi Pinchi para desgracia de César Acuña. No es una historia desconocida, pero vale la pena recordarla en estas épocas, el paso de Acuña por la salita del CIN. Y para eso ha hecho su reaparición la colaboradora eficaz que hundió a Vladimiro Montesinos. Era una de las pocas personas en las que el doc confiaba. Bueno, ayer nos refrescó la memoria a todos en Veto a Saber. Y recordó que el Petipán pasó por la salita del CIN en épocas en que el tío Vladi negociaba con los famosos congresistas tránsfugas. ¿Se acuerdan? Cuando a cambio de una buena platita te volvías oficialista. Pero Pinchi Pinchi dijo que Acuña, entonces de la bancada de Solidaridad Nacional, no quería plata, no, sino que lo que pidió fue el Ministerio de Educación. Esto ya lo había testificado, por si acaso, en la comisión del Congreso que investigó las cochinadas del fujimontesinismo. Bueno, según Pinchi Pinchi, Montesinos se negó. ¿Por qué? Porque dijo, la cito, ¿cómo le voy a dar el Ministerio de Educación a un iletrado? Hay otros testigos que vieron al chato en la salita, pero Acuña siempre ha dicho que lo confundieron, que no era él ya. 4. Ampay a candidato de López Aliaga en Cusco. Parece que nuestras historias sobre quiénes les ponen los vehículos a los candidatos han puesto nerviosos a algunos. Es el caso del señor Edward Yabar. Acá ya les contamos su historia. Un tipo con un rosario de denuncias por agresión que ha tenido la suerte de que queden archivadas. Hace unos años, un ex socio de Porky lo bautizó como el operador legal de López Aliaga en Cusco. Ahora es coordinador regional del partido en esa región. El sábado participó de una caravana de López Aliaga, pero lo que llamó la atención de los colegas de Cusco fue el carro en el que se movilizaba Yabar. Una Toyota Hilux con la placa bien tapada con papel blanco. Una reportera hizo un esfuerzo para seguir la mionca y logró destapar la placa. ¡Sorpresa! El vehículo
dinero está a nombre de Nelly Palomino Chaca, una empresaria cusqueña que en 2013 fue sentenciada a 6 años de cárcel por peculado. Palomino era por entonces socia de JS Contratistas, una firma que ganó una licitación en la gestión del expresidente regional Hugo González para el mantenimiento de 13 carreteras. A la empresa le pagaron adelantos por cerca de 9 millones de soles sin que haya avanzado la obra. ¿Qué cosas, no? 5. Supuesto empresario se llevó 4 millones de soles de EMAPE por obra que nunca hizo. Don Vivazo, señores, estamos hablando de Miller León Dioses, el presunto dueño de Provisiones Dioses SAC, una empresa que hemos intentado rastrear por varios lados sin suerte. Lo único que encontramos es una cuenta de LinkedIn. Pero a ver, ¿de qué va la historia? Muy simple. Seguro que si en los últimos años han caminado por el Jirón Lampa en el centro de Lima, habrán visto el piso de piedra. Pues bien, esa obra viene desde la gestión de Jorge Muñoz, para que se hagan una idea. La ejecución fue encargada a EMAPE, pero, de sorpresa, en mayo del 2025, Miller Dioses presentó documentación en la que supuestamente acreditaba que la gerencia de obras y supervisión de EMAPE le reconocía los servicios prestados en la obra por más de 5 millones de soles. Hasta presentó el cuaderno de obras, cartas notariales pidiendo que le paguen y, lo más resaltante, unas facturas millonarias donde supuestamente una empresa le cobraba por la instalación de las piedras. Con eso, de los más de 5 palos que pedía, EMAPE le reconoció unos 4 millones de soles. ¿Cuál es el problema? Bueno, que la gerencia de administración y finanzas de EMAPE hizo observaciones. Primero, que en las fotografías de cómo se hizo la obra se ve a obreros con el polo de EMAPE, que parte de la documentación que presentó son copias ilegibles y, lo más importante, que los números de las facturas que presentó no existían en la SUNAT. ¿Qué hizo? Dijo ups y presentó otras facturas de otra empresa a la que supuestamente León había contratado para instalar las piedras, JJL y asociados. Y así fácil, le levantaron las observaciones y le pagaron sus millones. En punto final, buscaron al dueño de JJL y este aseguró que sí había emitido esas facturas, pero que luego fueron canceladas porque no se habían puesto de acuerdo en el precio. EMAPE no se dio cuenta que eran facturas canceladas. La gestión de Renzo Reguiardo dice que va a investigar el tema. Dios mío. Por ahora vamos a un último corte y regresamos con un alto funcionario de inteligencia gringo diciéndole a Trump que inició la guerra por las huevas y tensión entre Ecuador y Colombia con la frontera movida. Volvemos. Espera. ¿Quieres apoyar este proyecto y aún no sabes cómo? En La Contra investigamos, revelamos y contamos lo que otros medios prefieren callar. Y hoy puedes apoyar este trabajo uniéndote como miembro del canal desde 8 soles. En nuestros 3 niveles podrás disfrutar de varios beneficios, desde acceso anticipado a contenido del canal y a investigaciones exclusivas hasta reuniones con la comunidad. Apóyanos a seguir dándote el mejor contenido y únete a La Contra. Regresamos con La Contra, el resumen de los temas que realmente te importan sin importar a quién le molesten. Dale like a este video si te gustó para que el algoritmo se lo muestre a más gente. Like, mendigo likes. También suscríbete al canal. Si te gusta, cómpranos una membresía de YouTube haciendo clic en el botón unirse aquí abajo. O también puedes yapearnos a este QR. Cerremos. Renuncia funcionario de inteligencia de Estados Unidos y le dice a Trump que Irán no representaba una amenaza. Se trata del director del Centro Nacional de Contraterrorismo, Joseph Kent, quien ha escrito una carta dirigida al mismísimo Donald Trump en la que apunta varias irregularidades. La más importante, que Irán no representaba una amenaza inminente, justo la calificación que había usado el presidente gringo para iniciar la guerra. Tienen la carta en pantalla. Está claro que iniciamos esta guerra a causa de la presión de Israel y su poderoso lobby estadounidense. Dijo, el oficial incluso contó que él ya había perdido a su esposa en una guerra fabricada por Israel. Fuertísimo. Esta es la tercera semana de guerra en el Medio Oriente y con futuro incierto. Es que Irán resiste a pesar de que, por ejemplo, Israel ha anunciado que abatió a Ali Larijani, que según el New York Times era el jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní y se convirtió en el líder de facto de ese país. Pero bueno, volvamos a Sudamérica, porque la frontera entre Colombia
Colombia y Ecuador se empieza a calentar. Ayer lunes, Gustavo Petro dijo que tenía pruebas de un ataque con una bomba lanzada desde un avión ecuatoriano hacia territorio colombiano. Luego dijo incluso que había 27 cuerpos calcinados en la frontera. Daniel Noboa, el presidente de Ecuador, no tardó en responder negando la acusación. Dijo en X que su país está bombardeando los lugares que servían de escondite para grupos criminales, cito, en gran parte colombianos, que su mismo gobierno permitió infiltrarse en nuestro país por descuido de su frontera. ¿Cómo estará de picante la cosa que Petro dijo que le ha pedido a Trump que llame al presidente de Ecuador, cito, porque nosotros no queremos ir a una guerra? Acá ya les dijimos que ambos países están en una guerra sí, pero comercial, desde febrero, cuando Noboa impuso aranceles a Colombia, acusando a Petro de no hacer suficientes esfuerzos para combatir el narcotráfico en la frontera. Y ya que estamos hablando de Ecuador, cierro comentándoles que hoy el ejército de ese país lanzó una ofensiva en un parque nacional muy cerca de la frontera con Perú y destruyó 129 campamentos de mineros ilegales. Ojo. Y bueno, la payasada de hoy es este tío que en medio de la crisis del gas le puso sazón al reportaje de TV Perú. Eso fue todo por hoy en La Contra. Disfruta, comenta, comparte este video en la noche de hoy o en la mañana de mañana, como más te acomode. Y nada, hoy vienen Rafael Belaúnde de Libertad Popular y Carlos Roca, el aprista. Chao.